El principal argumento de Putin sobre el actual conflicto en Ucrania es que ha sido una respuesta frente a la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Pero hace algunos años, Rusia era dueño del estado más grande que actualmente pertenece a Estados Unidos, y si lo hubiera conservado, muy probablemente Rusia sería hoy la primer potencia mundial económica y militar. Me refiero a Alaska, que era parte del territorio de Rusia. Ahora, imagínate si Alaska siguiera perteneciendo al Kremlin. Seguro allí habría bases militares rusas con todo lo que eso representa: ojivas nucleares, tropas, flotas navales rodeando a Norteamérica por ambos flancos, y encima Moscú sería dueño de una de las regiones con más reservas petroleras del mundo. Definitivamente controlarían el planeta. Pero si Rusia era dueño de un territorio tan importante, ¿cómo fue que lo perdió? Y peor aún para el Kremlin, ¿cómo no solamente lo perdieron, sino que pasó a manos de su peor enemigo, Estados Unidos? ¿Y cómo cambió esto todo el rumbo de la historia en lo que muchos consideran el peor error de Rusia? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Para entender cómo Rusia sigue pagando por el peor error que ha cometido, hagamos historia. Esto es Alaska, justo en el extremo noreste de Canadá, y actualmente es el estado número 49 de Estados Unidos. A principios del siglo XVIII, los rusos fueron los primeros en reclamar como suya Alaska a través de comerciantes y navegantes rusos, al principio por el deseo de expansión del Imperio ruso más allá de las tierras asiáticas y sobre todo en busca de nuevos recursos para enriquecer su comercio y sus bienes. También fueron atraídos por las pieles de nutria marina y el marfil de Morsa, los cuales estaban en manos de los pueblos nativos. La expedición rusa a Alaska más importante se dio en 1741, cuando el capitán de la armada, Alexei Chirikov, desembocó en las Islas Aleutianas, un archipiélago de más de 300 islas volcánicas al sudoeste. Desde ese momento, el Imperio ruso comenzó a colonizar Alaska mediante la famosa compañía llamada Ruso-Americana, una entidad privilegiada financiada por los zares y concretamente bajo el mando de Pablo I. En 1799 se fundó la ciudad capital de esta nueva colonia llamada Sitka, que también sería sede de la Iglesia Ortodoxa y el sistema clerical que más tarde arribó para traer e imponer su religión a los pueblos originarios. Esta compañía ruso-americana controlaba las minas, los reducidos yacimientos petrolíferos que existían en aquel entonces y la vasta ruta de comercio de pieles y animales que suministraban al Imperio ruso de la misma forma que lo hacían en Siberia. Y también operaban de forma independiente y podían comercializar con otras empresas o gobiernos. Pero su principal preocupación era mantener buenos términos con las tribus de origen esquimal, en especial los aleutas, cuyas batallas militares no permitieron la completa expansión de los rusos. En proporción, se estimaba que la población rusa no superaba a los 2.500 habitantes, mientras que había decenas de miles de primeros habitantes en todo el territorio de lo que hoy conocemos como Alaska. A pesar de que Alaska fue un centro de comercio internacional para Rusia, durante el siglo XIX, los problemas del imperio dentro y fuera de la región se hicieron insostenibles. ¿Qué problemas? Bueno, para empezar, la explotación de la caza provocó el peligro de la extinción de nutrias marinas y otros animales que eran vitales para los pueblos nativos, y con esto se intensificaron aún más los enfrentamientos en una clara desventaja numérica para los rusos. A esto se le sumó un mal silencioso, las enfermedades europeas imposibles de combatir para los nativos, que derivaron incluso en el fallecimiento de casi el 80% de la población aleutiana. Aunque los zares sabían que en Alaska había petróleo, oro y otros minerales de gran valor, la cantidad de recursos que hacía falta para explotar, extraer, gestionar y trasladar esos bienes o comerciar con ellos desde varios puntos representaba una cantidad económica muy grande para la época tan difícil que Rusia vivía.
Y es que Rusia acababa de perder la guerra de Crimea contra Reino Unido, Francia y Turquía, suponiendo un gasto militar y de fuerzas de combate enorme. Pero además la derrota rusa de extenderse más allá del Mar Negro y los conflictos con Reino Unido también tenían este enorme problema del otro lado de su territorio, que era esta compañía, la Compañía de la Bahía de Hudson, que fue fundada por el rey Carlos II para controlar el comercio de ríos y los arroyos de la región. Estaba posicionada justo en el sur de Alaska para arrebatarle el monopolio a los rusos, debilitándolos aún más. Y fue entonces cuando Rusia cometió el peor error geopolítico de su historia, por el que hasta el día de hoy sigue pagando. El Imperio ruso pensó que no le representaba ningún beneficio sostener el territorio que hoy conocemos como Alaska, principalmente porque estaban tan alejados de su capital que en esos años se encontraban en San Petersburgo, mientras que la compañía ruso-americana requería cada vez más y más de enormes subsidios para poder mantenerse a flote. Y fue entonces cuando Rusia consideró a Estados Unidos como una alternativa para resolver el problema de Alaska. ¿Pero por qué? La principal razón fue que en ese momento de la historia, Rusia acababa de perder una batalla con Reino Unido, a quien consideraba uno de sus principales enemigos, y por eso Rusia temía que a través de Canadá, que en ese entonces era una de sus colonias de Reino Unido, decidieran arrebatarle Alaska, y entonces ellos no iban a poder hacer nada. Y fue ese temor el que llevó al zar Alejandro II a tomar la decisión de vendérsela a Estados Unidos y así, al menos, sacarle algún provecho económico antes de perderla. La propuesta fue extendida en 1853 por el gobernador de Siberia, y es que, aunque no me lo creas, en ese momento Rusia veía a Estados Unidos como un aliado suyo en contra de los británicos. Y esa era una oportunidad única para que Reino Unido no pudiera coordinar ataques o extenderse a la zona ártica. Pero al mismo tiempo, Rusia veía que Estados Unidos seguiría expandiéndose tarde o temprano, como lo hizo con Nuevo México, Texas y Luisiana, de los que ya hemos hablado en otros videos, y por eso sabían que en algún momento la rebelión de Estados Unidos contra el Reino Unido llegaría, y ese fue el motivo perfecto para hacer negocios con ellos. Y cuando la guerra civil terminó en 1865, se cerró el trato. El 18 de marzo de 1867, el entonces zar de Rusia envió un ministro suyo a Estados Unidos y acordó con el secretario de Estado, William Seward, la venta del hasta entonces territorio ruso de Alaska para dárselo a Estados Unidos, firmando el tratado de cesión por un total de $7.2 millones de la época, lo que hoy serían un poco más de $100 millones, una cifra realmente insignificante si tomamos en cuenta que actualmente Alaska es el territorio o el estado más grande que posee Washington. Ese fue uno de los tratos más tontos que Rusia ha hecho en toda su historia, sobre todo por el precio, y en un momento te voy a explicar por qué. Desde entonces, cada último lunes de marzo se conoce como el Día de Seward por ser el principal promotor de este negocio que, en su momento, generó muchas dudas que incluso retrasaron su ratificación. Y es que muchos estadounidenses no veían con buenos ojos la compra de Alaska porque pensaban que Estados Unidos tampoco le iba a poder sacar provecho a la región con un clima tan hostil y alejado del resto de su territorio. Incluso llegaron a apodar a la cesión de Alaska como la locura de Seward o la nevera de Seward, al punto que después de la firma del presidente Andrew Johnson, el Senado de Estados Unidos, en su afán de oponerse, tardó hasta julio de ese año para pagarle a Rusia el poco dinero por el que le compraron Alaska. Pero a pesar de eso, la negociación y la posterior ceremonia de entrega realizada el 18 de octubre de 1867 en Sitka se dio en términos totalmente diplomáticos y cordiales. De hecho, en una escena que hoy parecería imposible de creer, los soldados rusos y los estadounidenses desfilaron juntos al tiempo que las banderas de ambos países se alzaron y, ya siendo propiedad estadounidense,
La entonces llamada América Rusia cambió de nombre y pasó a llamarse desde entonces oficialmente Alaska, nombre que en la lengua aleutiana significa tierra grande o gran territorio. Pero no sería hasta años más tarde que Estados Unidos comenzó a aprovechar su potencial. Mientras tanto, los exploradores y tropas militares estadounidenses recorrían la región de la Nueva Alaska para establecer puestos de operaciones. En México hay una expresión para este tipo de negocios en donde alguien compra algo muy valioso por un precio ridículo. A esto le decimos matar víbora en viernes. Por cierto, ahora que acabamos de pasar el llamado Viernes Santo al momento en que estamos grabando este video, déjame robarte un minuto para explicarte por qué en México decimos mató víbora en viernes. El llamado Viernes Santo es un día donde los cristianos recuerdan la crucifixión de Jesucristo. Por eso, en otros tiempos, este era un día gris en el que los fieles suspendían sus actividades cotidianas y era un día particularmente propicio para que, supuestamente, el diablo hiciera de las suyas, porque Cristo había muerto y había que esperar a que resucitara. Por eso los fieles católicos sentían que era su obligación convertirse en soldados del bien en esos momentos de fragilidad, buscando formas de combatir el mal. ¿Y qué mejor representación del mal que las serpientes o las víboras? Y así nació la idea de que quien matara víbora en Viernes Santo colaboraba con la causa del bien y como premio sería absuelto de todos sus pecados. Con el tiempo esta expresión se usó como una metáfora para referirse a cualquier situación afortunada o tener la suerte de conseguir algo con mucha facilidad. Y por eso definitivamente podemos decir que con la compra de Alaska, Estados Unidos mató víbora en viernes, porque la adquisición de este enorme territorio terminó siendo uno de los negocios más rentables en la historia de Estados Unidos. Aquellos puestos comerciales estratégicos pasaron a ser rutas de comercio de telas chinas, hielo, té, marfil de Morsa y muchas otras mercancías. Pero el gran boom llegó en 1896 con el descubrimiento de enormes yacimientos de oro en Yukon, que es parte de Canadá, cuyo río se extiende a través de Yukon, Columbia Británica, parte de Alaska y termina desembocando en el mar de Bering. Y con esto, con la fiebre del oro, miles de mineros y nuevos pobladores se mudaron a la región de Alaska para dar un impulso a la infraestructura. A los pocos años se encontraron más yacimientos en la ciudad de Nome y otros pueblos, terminando de consagrarse una fiebre del oro que se tradujo en la construcción de nuevos centros urbanos, un crecimiento veloz de su población y por ende la generación de miles de empleos e industrias en Alaska. Para que te hagas una idea, en los primeros 50 años de su compra, Estados Unidos ya había generado 100 veces más de lo que habían pagado por el territorio. Y no fue solo el oro. A comienzos del siglo XX se descubrieron también enormes reservas de petróleo al norte del estado, al tiempo que las fábricas de conservas, especialmente de salmón, y las mineras de cobre también daban un salto de consolidación. Alaska pasó a ser un centro comercial global como nunca. La industrialización también fue de mucha ayuda para que las minas y los puertos pudieran conectarse con la población y acelerar los traslados de mercancía, sobre todo en los negocios que dependían de los nativos del interior o del Ártico, como la pescadería y la piel de animales. Alaska finalmente se convirtió en un punto estratégico totalmente clave durante los conflictos bélicos como la Segunda Guerra Mundial o durante la propia Guerra Fría en contra de Rusia, principalmente porque su posición geopolítica facilitó mucho la movilización de tropas estadounidenses, aviones, buques, radares y demás artillería a los puntos más cercanos de la Unión Soviética. Y es justamente por el rol geopolítico que el territorio se incorporó oficialmente como el estado número 49 de Estados Unidos en 1959. Por supuesto, muchos críticos condenaron la decisión del zar Alejandro II de ceder semejante ventaja un siglo más tarde. Y ahora que ya sabes cómo es que Alaska pasó del Imperio Ruso a manos de su peor enemigo, dime en los comentarios, ¿cómo crees que hubiera cambiado la geopolítica internacional si Rusia no le hubiera cedido Alaska a Estados Unidos?
Estaré leyendo tus comentarios. Y si te ha gustado este video, ayúdanos suscribiéndote al canal y regálanos un like para que más personas puedan ver nuestro contenido. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.